RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Cada vez que intentaba verme las heridas me lo impedían. Decían que todo estaba bien, sin embargo yo veía la verdad en sus caras. Estábamos lejos de un hospital y no había mucho tiempo. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. Hola Beni, ¿qué tal estás? Bien, bien, aquí pensando en nuestra audiencia que está despertándose con nosotros. Y seguro que con expectación para ver cómo evoluciona esta historia. También les saluda desde el control Nono Torres y nuestro invitado lo conocéis de la semana pasada, es Sergio Martín. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza. ¿Qué tal estás hoy, Sergio? Pues muy bien, es un placer poder repetir y esperamos que esta historia pues pueda ayudarnos a conocer más al Señor. Seguro que así va a ser. Si te parece, vamos a comenzar ya. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. Stephanie Reed creció practicando todo tipo de deportes, natación, baloncesto, voleibol, tenis, hasta que conoció el rugby con 13 años. Me encantaba, deseaba ser una superestrella internacional. Algunos entrenadores se interesaron en mí y parecía que el sueño podía hacerse realidad. Tenía planes y no quería que nada se interpusiera, ni siquiera Dios. Explica Stephanie que 2 años después, pasando un fin de semana con la familia de su amiga Irene, tuvo un accidente náutico. Me sacaron del agua y sentí alivio, pero algo no andaba bien. Cada vez que intentaba verme las heridas, me lo impedían. Decían que todo estaba bien. Sin embargo, yo veía la verdad en sus caras. Estábamos lejos de un hospital y no había mucho tiempo. Casi todo lo que sabía de Dios, Stephanie lo aprendió en una escuela cristiana, pero decidió que la fe podía esperar. Deseaba disfrutar de la parte joven, divertida y aventurera de la vida y no quería que Dios le sugiriera un camino que no deseaba seguir. Hasta aquel día en el lago. Camino al hospital me decían que no me durmiera o podía no despertar. Yo tenía muchísimas ganas de vivir, así que hice una oración desesperada, honesta y breve. Dios, tengo mucho miedo. Por favor, sálvame la vida. Dios respondió. Confiesa Reed que recibió la noticia de su madre. Le habían amputado el pie derecho. Lo primero que pensé fue, ¿cómo voy a jugar al rugby si no puedo correr? Y lo siguiente, ¿qué clase de Dios me salva la vida para quitarme lo que más amo? Stephanie no tenía dudas de que Dios era real. Estuvo con ella en el agua, había sobrevivido, pero estaba rota y confundida. No quería explicaciones teológicas, sino hablar con Dios. Le dije lo enfadada, triste y asustada que estaba. Durante años le pedí un milagro, que mi pie volviera a crecer. ¿Qué era eso para él? Si había ayudado a una mujer de 90 años a quedarse embarazada e hizo que el sol se detuviera, pensó Stephanie. Spoiler, mi pie no ha vuelto a crecer, pero recibí el milagro. La prótesis significó una fuente de alegría y posibilidades. Stephanie aprendió que Dios tenía un plan para ella y empezó un nuevo sueño, ser cirujana. Estudió bioquímica y se involucró en asociaciones como Atletas en Acción, conociendo a jóvenes cristianos interesantes y divertidos que le enseñaron sobre el amor de Dios. Stephanie estaba a punto de volver a su sueño original cuando recibió su primera prótesis para correr. Entrenó con el equipo universitario y al graduarse en 2006, su marca le permitía acceder al Campeonato Mundial de Paraatletismo. Pasé de vivir una vida que no quería a tener 2 grandes opciones, cuenta Reed. Elegí el atletismo sabiendo que desafiaría mi fe, de maneras incómodas y beneficiosas a la vez. Busqué respuestas de Dios y lo que recibí fue su humor, su amor, su paciencia y su firmeza.
me llevó a una fe más profunda. Stephanie Reed fue campeona mundial de salto de longitud, batió 5 récords mundiales y ganó medallas en 4 Juegos Paralímpicos. Aprendió que el plan perfecto de Dios se centra menos en el qué y más en el quién, escuchando las palabras de Jesús. Os aseguro que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues vamos a tratar ahora algunos temas que nacen de esta historia. Sergio, en una sociedad que huye del sufrimiento, ¿cómo podemos afrontar el dolor sin negarlo ni maquillarlo? Pues mira que para mí es importante reconocer que el sufrimiento y el dolor no son malos. Puede parecer contradictorio, pero tanto el sufrimiento como el dolor son una señal de que algo anda mal, ¿verdad? Es una reacción natural y además importantísima de nuestro cuerpo. Sin ir más lejos, estaba pensando en una enfermedad que se llama insensibilidad congénita del dolor. Imagínate lo que eso significa, ¿no? No sentir cuando te pinchas con algo, cuando te cortas, cuando te quemas o cuando te das un golpe ahí en el dedo chico del pie, que creo que a todos nos ha pasado. Pues igual pasa con el dolor, el sufrimiento emocional, ¿no? Te duele algo porque te importa. Si estás sufriendo una situación concreta es porque es algo importante para ti o hay personas importantes involucradas, ¿no? Personas a las que amas. Y para mí recordar eso, que precisamente que el dolor físico y emocional es algo bueno en su origen, me ayuda y creo que a partir de ahí otra cosa es cómo afrontarlo, ¿no? en el día a día, pero eso va a depender evidentemente del tipo, de la gravedad del daño. Pero el reconocimiento es un paso de gigante, porque hay personas a las que les cuesta reconocer que están sufriendo y el por qué, ¿no? Y no hay que sentirse mal por estar sufriendo. Dios nos ha hecho con unos sentimientos, con unas emociones, y sufrir no te hace menos, sufrir no te quita valor como persona, al contrario. Lo que te recuerda es que estás vivo, ¿no? y que si estás vivo, entonces hay esperanza en tu vida, ¿no? Así que creo que por ahí puede empezar una clave hacia la recuperación, ¿no? Y en la misma Biblia hay gente que le podría sorprender, a lo mejor no se ha acercado a la Biblia y la ha leído con detalle, pero hay muchas historias de personajes cuyos planes han sido truncados y a veces incluso vemos que por el mismo Dios. ¿Por qué crees que Dios lo permite o hace que esto pase y hacia dónde quiere llevarnos? Hombre, yo creo que a Dios lo que le interesa en primer lugar es usarnos, ¿no? Y a veces nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros propios caminos y a lo mejor Dios no está tan de acuerdo con eso. No quiere decir que nos obligue a cambiar, ¿no? Pero sí que Él, vemos en la Biblia que en determinadas circunstancias Él intervino para guiar de una manera diferente. Pienso en los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Pues queríamos ir por aquí, bueno, el Espíritu Santo nos lo impidió y nos dijo que mejor para allá, ¿no? A mí como cristiano me gusta recordar constantemente que Dios es bueno y que sus planes son para nuestro bien, así lo dice la Biblia, ¿no? Recuerdo el profeta Jeremías, que habló al pueblo de Dios y le dijo que sus planes eran para bien y para darnos un futuro y una esperanza. Y igualmente el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, en Romanos 8. Así que creo que Dios quiere que experimentemos que a pesar de las circunstancias de la vida, Él está a nuestro lado y Él no se olvida de nosotros. Él puede cambiar situaciones o puede permitir situaciones que para nosotros pueden parecer desastrosas, pero que detrás hay algo mejor, ¿no? Y Él quiere, pues eso, ayudarnos también a acercarnos más a Él en medio de esas situaciones, para bendecir incluso a través de nuestra vida y nuestra experiencia a otras personas, ¿no? Y eso puede animarnos a buscar realmente que hagamos con nuestra vida su voluntad y no la nuestra, ¿no? Y Jesús habló y escuchó con naturalidad a la gente de su tiempo, lo podemos ver en los evangelios. ¿Hay espacio en la fe cristiana para el enfado con Dios y la duda sincera? No es que haya espacio, es que yo creo que es algo totalmente necesario en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Y como dije antes, pues el enfado con Dios puede ser una reacción normal de quien está sufriendo y no entiende por lo que está pasando. Yo
no entiendo por qué mi hermana está sufriendo una enfermedad que tiene durante muchísimos años, que empeora, que no se termina de solucionar, pero como la quiero, me duele, ¿no? Y lo que le pido a Dios es que en medio de esa situación le acompañe, la fortalezca, que su enfermedad pueda ser una oportunidad para que otros conozcan al Señor o que ella misma crezca, ¿no? Y los demás también. Que con su actitud pues, ella pueda impactar la vida de nosotros, de nuestra familia, de sus hijos, de quienes los rodean, de los médicos. Y dudas las tenemos todos. He dicho alguna vez a los jóvenes de nuestra iglesia que las dudas son necesarias, pero que hay que aprender a poner manos a la obra para darle respuesta, ¿no? A las que se pueden, porque no todas se pueden, pero las dudas que nunca se intentan resolver quedan ahí, se enquistan, ¿no? Pero hay muchas dudas sobre Dios que sí podemos resolverlas. La Biblia está ahí para eso. Y David, por ejemplo, en los Salmos, él expresó su enfado, su frustración con muchas cosas. Y Dios escucha y atiende también nuestras oraciones cuando estamos en procesos de no entender, ¿no? Y que podamos buscarle a Él, aunque sea desde el enfado, desde la frustración. Él está ahí y Él nos comprende, Él nos ha creado y sabe cómo somos. Y en la historia de Stephanie vemos cómo una amputación de un pie se transforma en una nueva posibilidad en la vida. ¿Qué nos enseña Dios de eso, de las oportunidades y de los límites? Bueno, los límites son nuestros. Creo que la Biblia nos enseña que Dios está por encima de los límites. Él ha creado absolutamente todo. Él no está limitado ni al espacio, que nosotros sí, ni al tiempo, que nosotros sí, ni a las leyes físicas, que nosotros sí. Para nosotros hay límites como la biología o la filosofía, ¿no? Que no llegamos a entender absolutamente todo, pero él no está sujeto a esos límites. Él está por encima de todo eso. Y para mí eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque él dice en la Biblia que Dios tiene un poder ilimitado, un conocimiento ilimitado, y Él se mueve en escenarios donde nosotros no podemos ni imaginarnos, ¿no? Así que los límites, por decirlo de alguna forma, los vemos, los tenemos y nos los imponemos nosotros. De alguna manera es una percepción de la realidad nuestra, ¿no? Pero Él, que lo conoce todo, que lo ve todo, que lo sabe todo, Él es capaz de cambiar situaciones traumáticas en espectaculares, ¿no? Como hemos visto en esta historia. Él puede hacer que un hombre con dificultad en el habla, como fue Moisés, pues lidere a todo un pueblo, de sacarle de la esclavitud y guiar a millones de personas, o como el rey David, que era un niño, o Bartimeo, que fue un ciego, ¿no? Y es un ejemplo de seguimiento de Jesús. Que una chica como Stephanie encuentre un bien mejor más allá de su limitación es una realidad que también habla del Dios que tenemos, ¿no? Sí, que realmente Stephanie tuvo un accidente náutico, eso está ahí, eso forma parte de la vida, ¿no? Y Dios utilizó eso, ¿no? Para darle una vuelta a esa situación tan dramática, que nuestro dolor y nuestras circunstancias no son para el vacío, sino para, de algún modo, dado que suceden, pues que puedan tener un valor en nuestra vida también. Y ella entiende que el milagro es una vida con sentido finalmente. ¿Qué le dirías a alguien que necesita esperanza en su situación? Pues mira, he mencionado al rey David y a los salmos que él escribió, y hay uno de los salmos más conocidos es el Salmo 23, y es un salmo que habla de que el Señor es nuestro pastor, ¿no? Y que nada nos falta. Pensar en Dios como esa figura de un pastor que cuida de sus ovejas, que sabe lo que necesita, que las conoce, que está pendiente, que el Salmo continúa hablando, ¿no? Que nos lleva a descansar en pastos, además pastos delicados, que nos dan la comida que necesitamos en cada momento, que nos hace descansar junto a aguas de reposo. En medio de ese salmo hay afirmaciones como la que David dice: confortará mi alma. O sea, el Señor está ahí para ayudarnos en medio de esa situación, nos guía por senda de justicia, y aunque andemos en valle de sombra o de muerte, que puede ser el valle más difícil por el que podemos pasar, el salmista dice que no es que nos vaya a evitar la muerte, sino que dice que Él va a estar con nosotros, que nos va a guiar con su vara, con su cayado, para alimentarnos, para guiarnos, para darnos aliento. Bueno, es un salmo
de esperanza. Yo invito a todo aquel que nos esté escuchando que pueda buscarlo en su Biblia y que pueda leer el Salmo 23 entero, ¿no? Porque ahí vemos reflejada la confianza en Dios, que Él puede ser quien nos dé esos cuidados delicados que necesitamos en momentos tan precisos como puede ser estar pasando por una situación difícil, ¿no? Más adelante encontramos otro salmo, el 42. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene del Señor. Él ha hecho los cielos y la tierra y Él no dejará que resbale y que caiga, ¿no? Así que si estás pasando por una mala situación, busca a Dios, habla con Él, pídele guía, ayuda, porque Él seguro que responde. Y que podamos, ¿no?, acceder, como tú nos estás indicando, a esos salmos en la Biblia, donde nos podemos sentir muchas veces muy identificados, ¿no?, con lo que el salmista estaba experimentando. Pues Sergio, muchísimas gracias por hablarnos de ese Dios cercano, de ese Dios que se preocupa por nosotros y nos ayuda en medio de las dificultades. Pues que gracias. Dios te bendiga hasta la semana que viene. Gracias también a vosotros. ¿Te imaginas que haces todo tipo de deportes desde que eres una niña y en tu adolescencia te decantas por el rugby, soñando en convertirte en una superestrella, mientras algunos oteadores se interesan por ti y decides que Dios no forme parte de tu vida? ¿Te imaginas que mientras te diviertes en el lago con tus amigos, tienes un accidente del que quedas gravemente herida y de camino al hospital haces una oración desesperada pidiéndole ayuda a Dios? Y al despertar, descubres que te han amputado un pie. ¿Te imaginas que vuelcas toda tu frustración, enfado y dudas en el Dios que te ha salvado de algo peor y mientras conversas con Él, decides ser cirujana? Pero gracias a una prótesis empiezas a competir como atleta y acabas yendo a los Juegos Paralímpicos, ganando oro en salto de longitud y batiendo récords. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad del Dios que no se separa ni un solo día de nuestro lado. Estaba encerrada en mi oscuridad, no encontré ayuda ni a quien abrazar. He gritado en medio del camino y me han hecho callar. Han pasado por mi lado y no han querido ver mi voz enterraron, nada pude hacer. Casi rendido en medio de la nada he podido susurrar. Bien amigos, tenemos que despedirnos. Os dejamos con el tema Dibujaste Flores de Ana Blasco. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura. Así que llámanos al 673-466-366 o mándanos un WhatsApp y te la enviaremos totalmente gratis. Nos gusta, por otra parte, también recibir vuestros mensajes, lo que queráis contarnos. Así que aparta un momento y mándanoslo a ese mismo teléfono, 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe. Yo te quiero ver. Parecía que mi historia llegó a su final, pero un punto aparte quisiste anotar. Eres de los que sigue creyendo en las segundas oportunidades.